Hola, buenas tardes compañeros. Nos tocó exponer el tema de técnicas de aprendizaje cooperativo, de la materia de estrategias dinamizantes, de la mediadora Rosa Leonarda Adriano Vandala de la Universidad Pedagógica Veracruzana, del tercer semestre, grupo uno. El equipo está integrado por Maite, Alexis y Héctor. Nosotros vamos a hablar de las técnicas de aprendizaje cooperativo. Existen tres estructuras de meta: cooperativa, competitiva e individualista. Siguiendo este presupuesto, hemos seleccionado en primer lugar la técnica puzzle de Aronson por ser la más representativa de la estructura de aprendizaje cooperativo. Es quizá la más pura. En segundo lugar, expondremos la técnica juego-concurso de Bryce, ya que es una técnica que combina la estructura cooperativa y la competitiva grupal. Y por último, desarrollaremos la técnica grupo de investigación, técnica que combina la estructura cooperativa e individualista. Esta técnica crea interdependencia entre los alumnos, ya que se dividen entre todos las tareas de aprendizaje. Mediante esta técnica son los propios alumnos los que se hacen tutores del aprendizaje de sus compañeros en clase, siendo a la vez tutorizados por ellos. Esta técnica consigue establecer en los grupos de trabajo la cooperación entre sus miembros mediante la división de las tareas. La única forma que tienen los estudiantes de aprender las otras secciones o trozos que no sean las suyas consiste en escuchar atentamente a los compañeros del equipo. Los objetivos: estructurar las interacciones entre los alumnos mediante equipos de trabajo para lograr que los alumnos dependan unos de otros y lograr sus objetivos. Las ventajas: Aronson detectó grandes mejoras en todos los niños, particularmente en los más marginados. Genera una interacción muy intensa entre los alumnos, pues les obliga a escucharse entre sí con atención. Se crean actitudes positivas hacia la escuela y los compañeros. Esta técnica se desarrolla en 6 fases. La primera es la preparación. El profesor propone la composición de los grupos. Estos serían en A, B y C, etc., ajustándose al criterio de máxima heterogeneidad, es decir, en cada grupo han de entrar sujetos con niveles de rendimiento diferente, sexo diferente, edad diferente, etc. En segundo momento, el profesor selecciona un tema de su materia y lo descompone en tantas partes como en el número de miembros de cada grupo. Por ejemplo, si hay 5 grupos, descompondrá el tema en 5 partes. 3. El profesor se ocupa de que exista material suficiente para el aula para que los alumnos puedan trabajar las diferentes partes del tema. Segunda fase: constitución de grupos y explicación del modo de trabajo. 1. El profesor ofrece un listado en el que aparecen los componentes de cada grupo, por ejemplo, grupo A por los nombres, etc. Se reúnen cada grupo por separado en un lugar específico del aula, por ejemplo, uno cerca de la ventana, otro cerca de la puerta y otros en medio del salón. 2. El profesor les presenta el tema dividido en partes, tantas partes como miembros hay en cada equipo o grupo. Si hay 6 sujetos, el tema se divide en 6 partes. Si hay 4 sujetos, el tema se divide en 4 partes, y así sucesivamente. 3. Expone brevemente el trabajo a realizar por cada grupo y el material disponible. Tercera fase: constitución de grupos de expertos. 1. Reunidos en los grupos, sus miembros deciden consensuadamente qué sujeto va a realizar qué parte del tema, de manera que cada uno estará ocupado en realizar una parte y será responsable de aprenderla correctamente. 2. Se deshacen los grupos A, B y C y se constituyen los grupos de expertos 1, 2 y 3. Cada grupo experto estará formado por un miembro de cada grupo. Cuarta fase: trabajo cooperativo. Cada grupo de expertos diseña un plan de trabajo para complementar su parte del tema, en la que todos y cada uno de los miembros se implican. Este trabajo se realiza en el aula bajo la supervisión del profesor. 2. Finalizado el trabajo, elaboran un pequeño documento reflejando los resultados de su trabajo, que se fotocopiará para que todos los miembros del grupo de expertos lo tengan. Y 3. Se deshacen los grupos. Quinta fase: trabajo cooperativo número 2. 1. Se constituye de nuevo los grupos originarios o grupos puzzle A, B o C.
Entonces cada experto relata al resto de los compañeros la parte de información que le ha correspondido y comprueba que es debidamente entendida, ayudándose de ejemplos. Pueden ser gráficos, mapas, preguntas, imágenes que previamente ya estaban preparados. 2. Por último, los alumnos, al finalizar las sesiones de trabajo, deben poseer cada uno de ellos la unidad didáctica completa, ya que es el reflejo de su propio esfuerzo como el resto de sus compañeros. Este lo deben tener en su libreta. Sexta fase, evaluación. 1. El profesor puntúa el dossier presentado por cada grupo. Es una puntuación idéntica para cada uno de los miembros. 2. Se hace una breve prueba individual de los conocimientos sobre el tema. 3. La nota final será la puntuación media del 1 y 2. El papel del profesor o profesora es proponer los miembros de cada grupo, atendiendo a la máxima heterogeneidad. Seleccionar un tema de su materia para trabajarlo con esta técnica. Dividir el tema en tantas partes como en grupos. Preparar previamente el material que cada grupo necesitará para trabajar en el aula y asesorar a cada grupo durante la realización del trabajo. Las recomendaciones para su aplicación: se puede aplicar en todas las materias y es recomendable aplicarla a partir de los 5 a 6 años. Técnica del juego, concurso de Debries. Comparte con las técnicas de aprendizaje cooperativo los siguientes 4 elementos: interdependencia positiva, interacción cara a cara con los estudiantes, responsabilidad individual y utilización por parte de los miembros del grupo de las habilidades interpersonales y grupales. Esto ofrece la ventaja de poder trabajar contenidos de materia de una forma divertida, a la vez que aprenden a mejorar sus relaciones interpersonales e integrarse mejor en el grupo, a reconocer y valorar los esfuerzos realizados por cada uno de los miembros de los equipos. Esta técnica es aplicable a todas las edades y a todos los materiales escolares. Los alumnos son asignados a grupos de 4 a 6 miembros heterogéneos en cuanto a nivel de rendimiento. Las características de los grupos. Los grupos se deben de componer de 4 a 6 personas. El criterio de composición ha de ser la búsqueda de la máxima heterogeneidad. La composición de cada grupo es propuesta por el profesor. Función de los grupos. La función de los grupos consiste en preparar a sus miembros a través de la ayuda de sus compañeros a participar en el concurso o juego. Característica del juego. Consiste en respuestas breves a cuestionarios que abarquen los contenidos curriculares explicados por el profesor últimamente y seleccionados por él para esta sesión. La evaluación es la suma total de puntos de cada uno de los concursantes en cada uno de su grupo. Los objetivos: dar oportunidad a los alumnos para aprender a trabajar cooperativamente, que los alumnos aprendan a valorarse a sí mismos y a sus compañeros, desarrollar habilidades de comunicación interpersonal. Ventajas: desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje y hacia los compañeros, favorece el desarrollo de la autoestima, mejora el rendimiento académico y favorece la ayuda mutua. El desarrollo de la técnica. La fase inicial: selección a cargo del profesor de un tema de su materia a trabajar con esta técnica. 2. Composición de los miembros de cada grupo cooperativo. 3. Explicación breve del modo de trabajo a los alumnos. El profesor explica el tema seleccionado y dará un tiempo para que los grupos preparen ese material con el objetivo de que uno de 2 miembros de cada grupo concursen sobre esa parte del tema. Primera fase: exposición del tema. El profesor explica el tema. Segunda fase: preparación a cargo de los grupos. En clase cada grupo se preparará y estudiará el tema para el primer concurso. La idea es que ayuden mutuamente, ya que no saben a quién corresponderá concursar representando a su grupo. Tercera fase: concursos. Si por ejemplo en el aula hay 25 alumnos, se realizarán 5 concursos en el que participarán 5 sujetos, uno de cada grupo y con niveles de rendimiento similares. 2. Para cada concurso el profesor ha de preparar 15 preguntas de manera que puedan hacer 3 preguntas a cada concursante. Cuarta fase: evaluación. Se suman
las puntuaciones obtenidas por cada uno de los miembros participantes de cada grupo en los distintos concursos. Este será la puntuación de cada grupo y de cada sujeto del grupo. Papel del profesor. Seleccionará los miembros de los grupos cooperativos, elegirá un tema de su materia, preparará preguntas cortas para el concurso, supervisará la preparación del tema por parte de los grupos en el aula, dirigirá los concursos, disponerá de material suficiente en el aula para la preparación de los concursos y evaluará los resultados. Técnica de grupo de investigación. Se trata de un plan de organización general de la clase en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños que utilizan la investigación cooperativa, discusión de grupo, proyectos y planificación cooperativa. Las características de este modo de trabajo son de grupos de 2 a 6 miembros. Objetivo del grupo es la investigación en profundidad de un tema y reuniones planificadas. Las ventajas: se consiguen objetivos relacionados con técnicas de descubrimiento, ambiente democrático, libre circulación de ideas. Los objetivos, que los alumnos a través del grupo puedan discutir, valorar e interpretar los contenidos informativos que reciben en el aula, participar más activamente en selecciones de los métodos o procedimientos para el aprendizaje. Ya a partir de esto, los grupos tienen que determinar los subtemas y se organizan en grupos. Presentación del problema sería lo primero. Tomar en cuenta el amplio y multidimensional controvertido que forme parte del currículum para que tengan relevancia para los alumnos. La variedad de recursos, ver con qué recursos va a contar, ya sea de forma escrita, audiovisual, maquetas o gráficos. Generando preguntas, sería que los alumnos ya estén preparados para formular y seleccionar varias cuestiones para indagar. Puede hacer de diferentes formas, ya sea que lo puedan hacer individualmente, ¿sí? Cada estudiante escribe sus preguntas y el profesor va preguntando y se genera una lluvia de ideas. Determinar los subtemas de lo que seguiría. Todas las preguntas están disponibles para que la clase ahora se trata de que los alumnos las agrupen por categorías. Estas categorías determinan los subtemas a investigar en cada grupo. La formación de grupos de interés. Cada alumno se une al grupo que más le interese. Si hay alumnos en el mismo grupo, se pueden formar varios grupos del mismo tema. La fase 2, los grupos planifican sus investigaciones, elegir las preguntas a las que buscarán respuesta. La fase 3, los grupos desarrollan sus investigaciones, localizar la información de diversas fuentes, organizar y grabar todos los datos, informar a los compañeros del grupo de sus descubrimientos, discutir y analizar sus descubrimientos y determinar si necesitan más información. Fase 4, los grupos planifican sus exposiciones, empiezan a planear cómo enseñarán a sus compañeros de clase la esencia de lo que han aprendido. En esta fase los grupos deciden qué descubrimientos van a compartir en clase y cómo los van a presentar. Todas las exposiciones deben de seguir un orden, enfatizar las ideas principales, organizar y observar los límites de tiempo, planificar la audiencia, dejar un tiempo para las preguntas y asegurarse de que todos los equipos y los materiales estén disponibles. La fase 5 serían los grupos realizan sus exposiciones, se cierra el calendario de presentación y cada grupo expone el aspecto del problema general que mejor conoce y aprende simultáneamente de otras dimensiones del problema. El profesor y los alumnos evalúan sus proyectos, se evalúan tanto el conocimiento adquirido como la experiencia individual y en grupo de investigar. El profesor y los alumnos crean un test para evaluar el entendimiento de las principales. Sería preparación de un proyecto de grupos de investigación. Esto es para determinar su duración y se proporciona la mayoría de materiales. Se coordina y facilita el proceso del aprendizaje
aprendizaje y el social, guía de los estudiantes en el desarrollo de todas las fases y se sospesa la cantidad de ayuda.